¿Estás aburrido que siempre ves los mismos ejemplos de realidad aumentada? ¿Qué tal si te presento una experiencia que haga que tus efectos sean mucho más llamativos? Mira este tornado, no es un efecto especial, es realidad aumentada en vivo. ¿No me crees? En estos momentos te explicaré cómo usar esta nueva plantilla de Lens Studio Snapchat que te permitirá crear elementos gaseosos como nubes. Y por supuesto, dejaré mis archivos en mi Patreon. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Por algo les digo que Lens Studio es una de las plataformas más avanzadas que existe para crear realidad aumentada. Sus plantillas y tecnología lo han posicionado en un lugar muy privilegiado. Y ahora parece que van a masificarse con próximas conexiones que van revelando poco a poco. Pero bueno, regresemos al tutorial. Estoy usando la versión 4.55 de Lens Studio y la plantilla que usaremos será Volumetric Cloud. Vamos a entrar. Acá lo tenemos. Mira qué hermoso se ve. Vamos a revisar rápidamente la plantilla. Vamos a trabajar con el primer ejemplo. Cada uno de estos pequeños ejemplos tendrán luces y objetos SDF. Si entramos a Basic Cloud Lighting, podemos darnos cuenta que hay un box y un material. Buscaremos el material en Resource. Entraremos a ver sus detalles. Pasamos los parámetros gráficos, formas y colores. Y justo más abajo encontraremos una opción llamada 3D Noise Texture. Aquí agregaremos los archivos SDF. Ahora vamos a modificar las luces para cambiar la apariencia. Y por supuesto jugaremos con la intensidad. Vamos a probarlo. Volumetric Cloud nos permite generar una ilusión de un material onírico, como si fuera nube, algo gaseoso. Y esto es genial, me gusta que podemos crear efectos o ilusiones cada vez más diferentes. Regresemos a Lens Studio. Ocultemos el primer ejemplo y activaremos el segundo. Vemos una luna muy bonita y también su nube. Al abrir el ejemplo, podemos modificar las luces. Llegamos al objeto 3D y a su SDF. Buscaremos el material en Resource. Entramos. Aquí buscaremos el SDF. Este se llama Flow Noise 3D. Lo buscamos también en Resource. Acá está. A simple vista pareciera que estamos frente a un material simple con JPG, pero esto no es así. Más adelante te explicaré todo el detalle. Vamos a probar este ejemplo. Se ve genial esta combinación. Vemos una bonita luna 3D y una nube que la complementa muy bien. Me parece que es un efecto muy interesante. Ahora probemos otro ejemplo. Este se llama SDF Texture. Ya te imaginarás cómo funciona este. Es el principio básico de todos los ejemplos que hemos visto antes. Sí, utiliza objeto 3D, que a su vez está conectado con un material que llama hacia un SDF. Cuando veas el ejemplo, te darás cuenta que es un proyecto base. Acá están flotando un corazón, un dinosaurio y un delfín. Más adelante lo usaremos para crear nuestro propio ejemplo. Vamos de frente a conocer al tornado. Este efecto tiene una estructura similar, solo que ahora le agregaron partículas. ¿En qué consisten estas partículas? Pues aquí veremos el polvo, a las vacas y rocas que están flotando alrededor. De hecho, en la web de Lens Studio explican todo este ejemplo. Es la unión de dos conos que luego se le agregan modificaciones para lograr una estructura interesante. Pero aquí solo tenemos la forma, pues luego, al ser SDF, logrará el efecto perfecto. Te recomiendo que leas la documentación completa. Bueno, buscaremos el material del tornado
3D Noise Tornado. Como era de esperarse, también encontraremos un SDF. El ejemplo es realmente increíble, me gusta bastante. Ahora, te estarás preguntando, ¿pero cómo hago mi propio efecto? Yo también quiero hacer mi efecto con SDF y generar un estilo nube. En estos momentos te explicaré. Primero, necesitas un objeto 3D. Pero es importante aclararte que vamos a pensar más en su forma que en su detalle. Por ejemplo, en mi caso, vamos a usar un archivo de Sketchfab. Esta es una forma interesante de fantasma. Lo descargaremos en formato OBJ. Cada objeto 3D que subas debe estar compuesto de un solo mesh. Si necesitas editarlo, te recomiendo Blender. Aquí podrás hacer merge entre varios objetos e inclusive bajar los face count para que pese menos. En este caso he convertido este fantasma en formato GLB. Ya en Lens Studio voy a usar el efecto SDF simple. Sí, estos tres objetos, pero solo vamos a usar uno, especialmente el del centro, el que tiene forma de dinosaurio. Te recomiendo que hagas varias pruebas como hice yo. Trabajé antes con este sol amarillo. Básicamente reemplacé mi SDF del sol con el que estaba dentro del dino. Ahora te explico cómo. Arrastramos nuestro fantasma GLB. Esperemos que cargue. Y en estos momentos vamos a agregar un archivo SDF. Aquí nos pedirá que agreguemos un archivo 3D. Seleccionamos a nuestro archivo fantasma. Presionamos Bake. Al SDF de dinosaurio le debemos buscar su material. Acá está. Este lo hemos usado para mi ejemplo anterior del sol, pero no te preocupes, usaremos la misma lógica. En el espacio de SDF arrastraremos el nuestro. Ahora rotaremos bien el archivo. Ahora sí tiene forma. Ajustamos su escala. Ahora solo nos falta cambiar el color. Pasamos de amarillo a negro. Juego con algunos elementos como el Cloud Density. ¿Estás listo? ¡Vamos a probarlo! Nuestro fantasma dejó de ser un simple fantasma blanco a tener una apariencia más tenebrosa. Imagínate lo que puedes hacer. A mí se me ocurren muchas experiencias para Halloween. ¿Tú cómo usarías esta plantilla? Quiero saber lo que opinas en los comentarios. Ya sabes que dejaré mis archivos en mi Patreon. ¿Te gustó este video? Déjame un buen like y suscríbete. Esto es todo por el momento. Emilius BGS se despide. Nos vemos en el metaverso. Bye.